¿Alguna vez te has preguntado quién fue realmente Jesús de Nazaret? Más allá de las imágenes y las historias que todos conocemos, se esconde la vida de una figura que cambió el curso de la humanidad para siempre. Hoy te invito a un viaje profundo, a descubrir la historia de Jesús como nunca antes te la han contado. No se trata solo de religión, sino de un relato de amor, sacrificio y esperanza que ha resonado por más de 2000 años. Prepárate para conocer al hombre, al Maestro y al Salvador cuya vida es la piedra angular de la fe cristiana. Según los Evangelios, todo comienza en un humilde pesebre en Belén, hace más de 2000 años. En un contexto de ocupación romana y gran expectación mesiánica, nace Jesús. Su familia, María y José, eran personas sencillas de Nazaret. Poco después de su nacimiento, tuvieron que huir a Egipto para escapar de la ira del rey Herodes, quien veía en este niño una amenaza a su poder. Esta etapa temprana de su vida, marcada por el exilio y la humildad, ya nos muestra un patrón. Jesús viviría entre los marginados y los perseguidos. Al regresar a Nazaret, creció como cualquier otro niño judío de su tiempo, aprendiendo un oficio, probablemente la carpintería, y sumergiéndose en las escrituras y las tradiciones de su pueblo. Desde muy joven, Jesús demostró una sabiduría y una conexión con lo divino fuera de lo común. El único relato de su infancia en la Biblia nos cuenta que a los 12 años, durante una visita a Jerusalén, se quedó en el templo debatiendo con los más grandes maestros de la ley. Todos quedaban asombrados por su entendimiento y sus preguntas. Este episodio es una ventana a la mente de quien, años más tarde, desafiaría las estructuras religiosas y sociales de su época. Durante los siguientes 18 años, conocidos como sus años silenciosos, Jesús vivió una vida ordinaria en Nazaret, trabajando y preparándose. Este período, aunque no se detalla en las Escrituras, fue fundamental para forjar el carácter y la empatía que definirían su ministerio público. Alrededor de los 30 años, la vida de Jesús da un giro radical. Se dirige al río Jordán, donde su primo, Juan el Bautista, predicaba un mensaje de arrepentimiento. Allí, Jesús es bautizado, y en ese momento los cielos se abren y una voz lo proclama como el Hijo amado de Dios. Este evento marca el inicio de su ministerio. Inmediatamente después, es llevado por el Espíritu al desierto, donde ayuna durante 40 días y es tentado por el diablo. Al resistir estas tentaciones, demuestra su total obediencia a la voluntad de Dios, preparándose para la misión que tenía por delante. A partir de este momento, Jesús ya no es el carpintero de Nazaret, sino el maestro itinerante que recorrerá Galilea, anunciando la llegada del reino de Dios. El ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años. Un tiempo breve pero increíblemente intenso y transformador. Viajó por pueblos y ciudades, y su fama se extendió rápidamente. ¿Por qué? Porque su mensaje era radicalmente diferente. Hablaba con una autoridad que nadie había escuchado antes. No se limitaba a citar la ley, la interpretaba con una profundidad que apuntaba directamente al corazón. Utilizaba parábolas, historias sencillas extraídas de la vida cotidiana, para explicar verdades espirituales complejas. Historias como la del buen samaritano o la del hijo pródigo rompían las barreras sociales y religiosas, enseñando que el amor y la misericordia de Dios estaban disponibles para todos, sin importar su origen o sus errores pasados. Pero Jesús no solo enseñaba con palabras. Su ministerio estaba lleno de acciones poderosas que demostraban el amor de Dios en la práctica. Realizó milagros asombrosos, sanó a leprosos, devolvió la vista a ciegos, hizo caminar a paralíticos e incluso resucitó a muertos. Estos actos no eran un espectáculo, eran señales del reino de Dios irrumpiendo en la realidad humana. Eran una manifestación de compasión hacia los que sufrían y estaban marginados. Al tocar a los impuros, comer con los pecadores y defender a los oprimidos, Jesús estaba derribando los muros que separaban a las personas de Dios y entre sí. Estaba mostrando un Dios cercano,
que se preocupa por el dolor y la necesidad de cada individuo. Una de las enseñanzas más famosas y revolucionarias de Jesús es el Sermón del Monte. En este discurso, Él voltea la lógica del mundo. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, prometiendo el reino de los cielos a aquellos que la sociedad considera débiles o insignificantes. Enseña a amar a los enemigos, a perdonar sin límites y a buscar primero la justicia del reino de Dios. No pide un simple cumplimiento externo de la ley, sino una transformación interna del corazón. Pide una pureza de intención, una humildad radical y una confianza total en la providencia de Dios. Este mensaje no era cómodo, desafiaba el orgullo, la autosuficiencia y el legalismo de la época, y sigue desafiándonos hoy. Este mensaje de amor inclusivo y su crítica directa a la hipocresía religiosa le granjearon muchos enemigos, especialmente entre los líderes religiosos como los fariseos y saduceos. Veían en Jesús una amenaza a su autoridad y a su sistema. Lo acusaban de blasfemia por perdonar pecados, un poder que creían reservado solo a Dios, y de violar el sábado por realizar sanaciones en el día de descanso. La tensión fue creciendo hasta llegar a un punto crítico. La popularidad de Jesús con las multitudes, combinada con sus afirmaciones sobre su identidad divina, selló su destino. Se tejió una conspiración para eliminarlo, involucrando tanto a las autoridades judías como al poder romano, que temía cualquier tipo de agitación que pudiera desestabilizar la región. La última semana de la vida de Jesús en la tierra fue la más dramática. Entró triunfalmente en Jerusalén, aclamado como un rey por la multitud, pero él sabía lo que le esperaba. Celebró la última cena con sus 12 discípulos, instituyendo un nuevo pacto con su cuerpo y su sangre. Luego, en el jardín de Getsemaní, en una agonía profunda, oró a su Padre, aceptando plenamente la copa de sufrimiento que debía beber. Fue entonces cuando uno de los suyos, Judas Iscariote, lo traicionó con un beso. Jesús fue arrestado y sometido a una serie de juicios ilegales durante la noche. Fue acusado, negado por su discípulo Pedro, y finalmente entregado a los romanos para ser ejecutado. Condenado por Poncio Pilato, el gobernador romano, bajo la presión de la multitud, Jesús fue sentenciado a la crucifixión, la forma de ejecución más cruel y humillante del Imperio Romano. Fue azotado, coronado con espinas y obligado a cargar su propia cruz hasta el Gólgota, el lugar de la calavera. Allí fue clavado en la cruz entre 2 ladrones. Durante horas de agonía, pronunció palabras de perdón, de cuidado para su madre y de confianza en su Padre. Finalmente exclamó: «Consumado es», y entregó su espíritu. Para el mundo, era el final trágico de un predicador idealista. Pero para la fe cristiana, en esa muerte se estaba llevando a cabo el mayor acto de amor de la historia, el sacrificio del Hijo de Dios por los pecados de la humanidad. La historia, sin embargo, no termina en la tumba. 3 días después de su muerte, algo extraordinario sucedió. Las mujeres que fueron a ungir su cuerpo encontraron la tumba vacía. Un ángel les anunció la noticia que cambiaría el mundo. Ha resucitado. No está aquí. Durante los siguientes 40 días, Jesús resucitado se apareció a sus discípulos en múltiples ocasiones. Comió con ellos, les enseñó sobre las Escrituras y les dio la gran comisión de llevar su mensaje a todas las naciones. La resurrección es el pilar central de la fe cristiana. Es la prueba de que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, y que su victoria sobre la muerte es la garantía de la vida eterna para todos los que creen en Él. Es la confirmación de que el amor es más fuerte que el odio, y la vida es más fuerte que la muerte. El legado de Jesús es incalculable. Su vida y sus enseñanzas dieron origen al cristianismo, una de las religiones más grandes del mundo. Pero su influencia va mucho más allá. Sus ideas sobre el amor, el perdón, la igualdad y el valor de cada individuo
Han moldeado la civilización occidental y han inspirado a innumerables personas a lo largo de la historia, desde líderes de derechos civiles hasta trabajadores humanitarios anónimos. Para los cristianos, Jesús no es solo un personaje histórico o un gran maestro moral. Es el Mesías, el Salvador, el camino, la verdad y la vida. Es la revelación definitiva de quién es Dios y de cuánto nos ama. Su historia no es solo un relato del pasado, sino una invitación personal y presente a una relación transformadora con Dios. Y así, la historia de Jesús, el carpintero de Nazaret que se reveló como el Hijo de Dios, sigue siendo contada, vivida y creída 2 milenios después. Es una historia que comienza en la humildad, se desarrolla en el amor radical y culmina en la victoria sobre la muerte. Es la historia que nos dice que no importa cuán oscuros sean nuestros fracasos, siempre hay esperanza de redención. Jesús nos enseñó con su ejemplo que cada persona, sin importar su origen, su pasado o su condición social, merece ser tratada con dignidad y respeto. Al seguir sus pasos, no solo encontramos una guía para nuestra propia transformación, sino que también nos convertimos en faros de luz, capaces de impactar positivamente a quienes nos rodean, reflejando el amor incondicional que Él nos demostró. Para entender el corazón de su mensaje, debemos ir a la síntesis que el propio Jesús hizo de la ley. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, su respuesta fue clara y directa, resumiendo toda la ley y los profetas en 2 principios fundamentales. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa poner a Dios en el centro absoluto de nuestras vidas. Es reconocer su soberanía, su amor infinito y su sabiduría. No se trata solo de un sentimiento, sino de una decisión diaria de alinear nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestros deseos con su voluntad. Es buscarlo en la oración, en su palabra y en la comunión con otros creyentes, haciendo de nuestra relación con Él la prioridad número 1. El segundo mandamiento, dijo Jesús, es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta frase, tan conocida, es increíblemente profunda. Nos llama a mirar a los demás, a cada persona que encontramos, y tratarlos con el mismo cuidado, respeto y compasión que deseamos para nosotros mismos. Piensa en cómo te cuidas, cómo buscas tu propio bienestar, cómo defiendes tus derechos. Jesús nos dice, haz lo mismo por los demás. Esto rompe con el egoísmo y nos invita a construir puentes de empatía y solidaridad. Pero Jesús llevó este concepto un paso más allá, dándole una dimensión aún más profunda. En la víspera de su crucifixión, les dio a sus discípulos un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros como yo los he amado. Este no es solo un amor de reciprocidad o de buena voluntad. Este es un amor sacrificial, un amor que pone las necesidades del otro por encima de las propias. Es el tipo de amor que Jesús demostró al lavar los pies de sus discípulos y finalmente, al entregar su vida en la cruz. Nos llama a perdonar sin límites, a servir sin esperar nada a cambio y a buscar activamente el bienestar de los demás, reflejando el amor redentor que Él nos mostró. Más allá de estos mandamientos centrales, la vida de Jesús está llena de lecciones prácticas que podemos aplicar directamente en nuestro día a día. Una de las más evidentes es la importancia de la oración. Los evangelios nos cuentan que Jesús se retiraba a menudo a lugares solitarios para orar, a veces pasando noches enteras en comunión con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba esa conexión íntima, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? La oración no es una lista de peticiones, es el alimento de nuestra alma, el espacio donde fortalecemos nuestra relación con Dios. Encontramos dirección, paz y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Otra lección poderosa es el servicio al prójimo. En un acto que invirtió todas las jerarquías sociales de su tiempo,
Jesús, el Maestro y Señor, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Con este gesto humilde, enseñó que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder o el dominio, sino en el servicio. El verdadero líder es aquel que sirve. Nos llama a buscar oportunidades para ayudar, para aliviar las cargas de los demás, para usar nuestros dones y recursos en beneficio de la comunidad. Jesús también nos dejó un ejemplo inquebrantable de compromiso con la verdad. Vivió y habló con una integridad absoluta. Nunca dudó en decir la verdad, incluso cuando era impopular, cuando generaba conflictos o cuando ponía en riesgo su propia vida. Denunció la hipocresía, corrigió las falsas interpretaciones de la ley y proclamó el reino de Dios con valentía. Su ejemplo nos inspira a ser personas honestas y transparentes, a vivir de manera coherente con nuestras convicciones y a no tener miedo de defender lo que es justo y verdadero. Y, por supuesto, no podemos olvidar su profunda empatía por los marginados. En una sociedad que excluía a los leprosos, a los recaudadores de impuestos, a las mujeres de mala reputación y a los pobres, Jesús hizo exactamente lo contrario. Se acercó a ellos, comió con ellos, los tocó y los restauró. Vio su valor y su dignidad cuando nadie más lo hacía. Jesús siempre estuvo del lado de los oprimidos, de los que sufrían, de los olvidados. Su vida es un llamado constante para nosotros a hacer lo mismo, a abrir nuestros ojos y nuestros corazones a aquellos que la sociedad margina y a ser agentes de justicia y compasión. Para profundizar aún más en sus enseñanzas, debemos dirigir nuestra atención al Sermón del Monte, registrado en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Este es, sin duda, el discurso más famoso de Jesús y constituye un pilar fundamental de su mensaje. Es un manual para vivir una vida que agrada a Dios, una vida ética, justa y llena de amor. Una de las lecciones más radicales de este sermón es la de poner la otra mejilla. Jesús nos enseña que, ante una ofensa o una agresión, nuestra respuesta no debe ser la venganza. En lugar de devolver mal por mal, debemos responder con bondad y comprensión. Esto no es un signo de debilidad, sino de una fuerza espiritual inmensa, la fuerza de romper el ciclo de la violencia y el resentimiento. De manera similar, nos anima a caminar la segunda milla. En aquel tiempo, un soldado romano podía obligar a un judío a cargar su equipo por una milla. La ley lo permitía. Pero Jesús dice, si te obligan a caminar una, ve con él 2. Supera las expectativas. Responde a la imposición con una generosidad sorprendente. Muestra una disposición que desarme al opresor y demuestre un espíritu radicalmente diferente. Dentro de este sermón, Jesús también nos regala la oración del Padre Nuestro. No es solo una fórmula para repetir, sino un modelo de oración. Nos enseña a comenzar reconociendo la santidad de Dios, a pedir que su reino y su voluntad se manifiesten en la tierra, a depender de Él para nuestro sustento diario, a pedir perdón por nuestras faltas, en la misma medida en que perdonamos a otros, y a buscar su protección contra la tentación y el mal. Es una oración de confianza, dependencia y sumisión total a Dios. Jesús también eleva radicalmente el valor de la vida humana y la pureza del corazón. Afirma que el mandamiento «no matarás» va más allá del acto físico. Sostiene que incluso el odio o la ira injustificada contra un hermano son condenables, equiparándolos en su raíz al asesinato. De igual manera, enseña que el mandamiento «no cometerás adulterio» se transgrede no solo en el acto, sino en el corazón, al mirar a una mujer con deseo. Jesús nos llama a una pureza interna, a cuidar no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y motivaciones. Quizás el desafío más grande del Sermón del Monte es amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Es fácil amar a quienes nos aman, pero Jesús nos llama a un estándar divino. Nos desafía a extender nuestro amor incluso a aquellos que nos hieren,
que nos critican o que nos desean el mal. Orar por ellos es un acto revolucionario que puede transformar nuestro propio corazón, liberándonos del rencor y abriendo la puerta a la reconciliación y el perdón. Finalmente, Jesús nos orienta a practicar nuestra fe con humildad. Nos advierte contra hacer el bien para ser vistos y aplaudidos por los demás. Cuando ayudes a los necesitados, cuando ores, cuando ayunes, hazlo en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lo que importa no es el reconocimiento humano, sino la sinceridad de nuestro corazón delante de Dios. Al reflexionar sobre todas estas enseñanzas, llegamos al núcleo, a la mayor enseñanza de todas. Jesucristo es el Salvador. Él no fue solo un gran maestro moral o un profeta. Él es el Hijo de Dios que entregó voluntariamente su vida en la cruz por nosotros. Su muerte no fue una tragedia sin sentido. Fue el sacrificio perfecto que paga por nuestros pecados y nos abre el camino a la reconciliación con Dios. Y la historia no termina en la cruz. Su resurrección al tercer día es la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, y es la base de nuestra esperanza. A través de su muerte y resurrección, tenemos acceso a una nueva vida, a la vida eterna. Su amor incondicional y su promesa de redención son una invitación abierta para cada uno de nosotros. Nos invitan a creer en Él, a aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Él ofrece esperanza en medio de la desesperación, perdón para nuestra culpa y una transformación profunda y duradera para todos los que deciden seguirlo. Las enseñanzas de Jesús no son solo un código de conducta, son un mapa hacia una vida con propósito, paz y esperanza eterna. Si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres aprender más, te invito a que nos lo dejes saber en los comentarios. Nos encantaría leerte. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para ser parte de esta creciente familia en la fe. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Que la gracia y el amor de Jesucristo te guíen siempre. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video. Amén.